Soy caos. Soy la sustancia con la que vuestros artistas y científicos construyen los ritmos. Soy el espíritu con el que vuestros niños y payasos ríen en feliz anarquía. Soy caos. Estoy viva. Y os digo que sois libres. Bizarro Discordia, un podcast desacostumbrado, caótico, inopinado, espialidoso de Orcini Press. Hola tú, salve Eris. Estás escuchando Bizarro Discordia, el podcast multiadjetivado y sin trazas de inteligencia artificial y a veces de inteligencia humana tampoco, de Orcini Press. Yo soy Hugo Camacho y tú no, y alguien que tampoco es Hugo Camacho es quien me acompaña hoy. Seres Cult, ¿qué pasa? Hola. Vaya presentación, me ha encantado. Como si no me lo hubiera preparado, ¿has visto? Aquí es todo súper espontáneo. A lo Eris. Salve Eris. Claro que sí. Seres Cult. Oye, ¿cómo te presento? ¿Cómo quieres que te presente? Buf, pues mira, justo esta mañana he tenido que mandar una presentación a un congreso, que es de lo que más pereza me puede dar en la vida. Y tienes que resumirte unas líneas. Pues mira, si quieres, que las tengo aquí delante, te las leo. O sea, esto es todo lo que pienso esforzarme. Pues métele, Seres Cult, además de ponente de congresos, es... Seres Cult es máster en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid, gestora cultural, escritora, bruja del caos y soñadora lúcida a tiempo completo, directora del podcast Misterios y Cubatas, colaboradora en el Colegio Invisible de Onda Cero, La Escóbula de la Brújula, Podium Podcast Cadena Ser y cofundadora de Onironautas Podcast. O sea, ¿me puedo morir del asco haciendo presentaciones? Sí. Bueno, pues yo te iba a presentar también como, ahora me he acordado, como Seres Cult, la chica de tus sueños y cada vez la de los demás gente. Es que además que tengo el formulario de sueños, tío, atascado últimamente de pues es, bueno, pequeño, claro, para la gente que yo soy Iron Maiden, para la gente que no sepa de qué pollas hablo, básicamente lancé un formulario en plan de, hola, estoy haciendo trabajo con sueños, si sueñas conmigo, rellena el formulario, y llevo como casi 400 casos, ¿sabes? Y este paso de Navidades a Año Nuevo está siendo bastante heavy. Estoy apareciendo en plan, hola, a la Nicolas Cage mal, ¿sabes? Claro, haces un podcast sobre sueños, pues yo creo que la gente ya además, si antes ya pasaba, pues ahora más todavía, ¿no? Sí, además, pero bueno, el que hace las relajaciones es Alberto. O sea, realmente el que está en plan de que se te puede meter en la cabeza es él. Yo solamente hablo ahí de temas de técnicas, o cosas relacionadas con el arte, en plan, pues eso. A ver, hoy vamos a hablar de Remedios Varo, Leonora Carrington, de no sé cuántos. Vamos a hablar de la figura de los sueños, o a veces hablo de epigrafía, o de religión vivida, ¿sabes? Que tampoco es una cosa como que yo te esté usando mi voz hipnotizadora en plan de creo que el mundo de los sueños. No, no, no. Yo soy sutil como una patada en la figa, ¿sabes? Entonces no es mi campo. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Me apetece? No. Pero bueno, aquí Bueno, estamos. Si es que lo que me apetece es el temazo que traemos. claro, porque una de las cosas que nos une es nuestra pasión por el caso de Damien Nichols, de quien yo publiqué su autobiografía Vida después de la muerte, y luego he publicado 3 de sus libros bueno, los 3 que han salido hasta ahora, de magia ceremonial, de alta magia, y Sere hizo el epílogo de alta magia porque, bueno, interesa su figura en ese sentido, ¿no? Entonces, hace poco, y en noviembre ya, desde entonces hemos querido grabar este podcast y lo estamos grabando a 14 de enero de 2026. Bien. Salieron nuevas informaciones, como que ya han conseguido por fin enviar las pruebas de ADN a un laboratorio para que testen las pruebas de ADN del asesinato de los 3 niños, y eso era una notición. Pero bueno, hoy nos hemos juntado para comentarlo porque me da la sensación de que nadie, bueno, no sé si ha habido cosas, tú lo comentaste en el Colegio Invisible cuando salió la noticia, pero tampoco me parece que haya nadie comentando el día a día del caso de los 3 de West Memphis, que sigue abierto.
No, mira, además es una cosa que también comenté en el Colegio Invisible, porque aquí en España hay una brecha cultural bastante marcada, Sí. sobre todo con el tema de magia, de cultura popular y tal. No estamos, no estamos a la par. De hecho, cuando pasó, por ejemplo, lo de Erika Kirk y Charlie Kirk y no sé qué, que la gente Ujú. se piensa que es una anécdota, pero ahora mismo está empezando a redefinir Hmm. las bases políticas mundiales. Pues eso no llega aquí. Llega la anécdota, llega el dato y de hecho cuando llegó Stranger Things, pues como ya no salía Eddie, pues se fue diluyendo todavía más. Pero claro, no mira, ahora todo el mundo ha descubierto el proyecto Montauk, que es en plan, venga, hombre, por favor, matadme. Y cuando estuve haciendo a ver, no lo voy a llamar investigación porque no cogí un avión y me fui allí, ¿sabes? Me da un poco de palo. Ujú. Pero sí cuando estuve recopilando datos, noticias, bibliografía, informándome sobre el caso y tal, es que la repercusión en medios españoles es nula. Hmm. Pero nula. Lo único que tienen es la movida esta que hacen todos los periódicos ahora, que es píllame este RSS, tradúcelo al español y vuélcalo aquí. Es todo lo que hay y no de todas las noticias. Entonces, claro, cuando estuve en el colegio ahí comentando la noticia, se quedaron bastante flaseados, en plan, pero y esto viene de muy de atrás, y yo, es que es heavy, ¿sabes? Es que es heavy que el mago vivo más reputado Hmm. ahora mismo que existe en el mundo, o sea, Alan Moore le canta una saeta a este señor cuando pasa, tiene su propia academia en Nueva Orleans, o sea, este señor, que es el último mago vivo, ¿sabes? En plan, Ujú. todo el mundo tiene un consenso internacional de que no es un papas. Este señor, pues está ahí haciendo sus cositas y aquí en España, pues bastante ajenos a su devenir, no solo mágico, sino al devenir de también un hito en la historia de la legislación estadounidense Ujú. y del sentido ético más básico del mundo. Todo esto con nuestros hopitis de Satanic Panic, Claro. la persecución de lo distinto y todo el simbolismo que le queramos meter. Claro, es que, mira, una de las fuentes que yo he estado utilizando para preparar el programa de hoy y más cosas que se podrían hacer es una web que ahora encontraré el nombre, es Famous Trials, que es una web en la que analizan los 100 juicios más importantes de la historia de la humanidad, que empieza con el juicio de Sócrates y tienes aquí el de Martín Lutero, el de la conspiración Barr, el de la conspiración del asesinato del presidente Lincoln, los 3 juicios contra Oscar Wilde, y entre los 100 más importantes está el de los 3 de West Memphis, que es una web que está el caso analizadísimo para estudiantes de leyes en Estados Unidos, que es de la UMKC School of Law, no sé qué, y me ha sorprendido eso, que el caso de los 3 de West Memphis es uno de los 100 casos más importantes al lado de los juicios de Nuremberg, el juicio de Al Capone y no solo juicios estadounidenses, sino juicios de todo el mundo. Y aquí es como que pasamos un poco por encima, ¿no? Y también lo que estabas diciendo en cuanto al tema de la magia, que luego eso creo que te he dado para comentarlo bastante, ¿no? El por qué se pasan mucho por encima de las enseñanzas o del trabajo en cuanto a espiritualidad, magia, tradición de Damien Nichols, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas contra las que tenemos que batallar. Entonces, también la web de los 3 de West Memphis era una web que se montó para seguir el caso. Entonces, una vez ya se liberaron, ya se dejó de actualizar, porque la financiación de los juicios y demás, de las apelaciones, pues ya se la están buscando ellos, cada uno por su cuenta con los trabajos que tienen después. Entonces, es como que no se recopila todo lo que ha pasado desde que los liberaron, y sobre todo cuando salen informaciones como en noviembre, pues no se puede hacer una contextualización porque no la ha hecho nadie, ¿no? Y en castellano pues muchísimo menos. Entonces, pues mi intención era un poco hacer un repaso de qué ha pasado en la década de los 2020,
después de la liberación, porque, como tú decías, es un caso importante. Da la sensación muchas veces de que están intentando aguantar el que no Eccles y los otros dos no puedan denunciar al Estado, porque eso supondría desvelar que efectivamente la investigación fue cutrísima, el juicio fue una vergüenza y todos los palos en las ruedas que se han puesto después lo único que hacen es básicamente apuntalar un sistema judicial y penitenciario como el de Estados Unidos que es la mierda. Una de las cosas que me estuvo contando Eccles es que después de él acogerse a la doctrina Alford, que luego explicaremos qué es eso, se ve que ha habido como, entre comillas, una epidemia de gente acogiéndose a la doctrina Alford porque han encontrado que, bueno, es la manera que tienen de gente inocente de poder salir incluso. Y ha creado como una tendencia, entre comillas, en la manera de apelar estas sentencias que está causando una serie de problemas en el sistema judicial de Estados Unidos, porque también entra también el tema de que las cárceles, al ser privadas, porque tienen a alguien en el corredor de la muerte durante 18 años, coño, pues porque están cobrando mientras el pavo esté ahí y no lo matan porque pierden pasta. Porque pierden pasta y eso y luego, es que, a ver, en cuanto hay un interés económico en el que te sale más a cuenta hacerlo mal, pues aquí lo tienes. Y de hecho, llovía sobre mojado. Bueno, ya eso tú tienes tu audio ahí comentando bien en extensión esto, pero recordemos que cuando ocurre todo esto, la policía de West Memphis está siendo investigada por el FBI por tema de drogas, malversación, coacciones. Que ya estaba señalada como corrupta y como inútil. Entonces, el tema de cerrar un caso cuanto antes también era algo que les compensaba. Y cosas gordísimas que también comentabas en tu audio, pero para que la gente que está escuchando ahora mismo esto diga, ostras, me conviene repasar, ¿sabes? La parte del padrastro. Es que la parte del padrastro es un lore loquísimo. Sí. O sea, que se hagan este tipo de historias en las que al final descubres que no se está investigando no solo bien, sino que se está haciendo al revés de lo que deberías, es un tema, ¿eh? Sí, sí. Esto que Ser está comentando del padrastro se refiere a Terry Hobbs, que es el padrastro de Steve Branch, uno de los 3 niños que desde hace ya bastante tiempo ya se apunta en el 3er capítulo de Paradise Lost y también sobre todo en West of Memphis, que es el otro gran documental de este caso que os recomiendo. Se apunta a que el asesino de los niños es Terry Hobbs. Y luego además también parece que en 2007 cuando se hicieron test de ADN de varias de las pruebas que se habían recogido, había un pelo que tenía ciertos marcadores en común con el ADN de Terry Hobbs. Ninguno en común con ninguno de los 3 acusados, pero 3 marcadores que era lo máximo a lo que se podía aspirar en aquel momento en cuanto a tecnología de ADN. Y ahí ya apuntaba Terry Hobbs. Y luego, 2 años después de la liberación de los 3 de West Memphis, la madre de Steve Branch denunció a Terry Hobbs porque dice que era el asesino de su hijo y hay testigos que dicen que era él. Entonces, fue el último, ¿no? Fue el sí, último en verlo, además. O sea, el último sí, testimonio. Sí. Quiero decir, la gente tiene que escuchar tu resumen porque ahora lo que van a escuchar ya es grave. Pero si saben si saben de dónde vienen estos barros, estos lodos, es más flipante todavía lo que vamos a contar ahora sabiendo de dónde viene. Yo creo que podemos darle ya fufa a esto, porque esto vamos aquí histéricas. Pues sí. Bueno, el tema, he dicho que íbamos a comentar lo de la doctrina Alford, pero está comentado en el episodio este que voy a subir de resumen. Digo, voy a subir, que seguramente tú ya lo habrás escuchado, pero no lo he subido todavía.
dentro de la preparación de este programa. Está in the making. Entonces, ¿qué ha pasado después de la liberación de los tres de West Memphis? ¿De qué pasó después de esta doctrina Alford? A cambio de la cual Damien Nichols, Jason Baldwin y Jesse Miss Kelly firmaron que además que no podían denunciar al Estado pidiendo una indemnización. Es en plan, mira, os salgamos a la calle, lo comido por lo servido, pero aquí no podéis ni denunciar ni pollas. Pero hay un resquicio por el cual al menos lo que pueden hacer es conseguir limpiar su nombre y también intentar denunciar quién es el verdadero asesino de los tres niños, si realmente se confirma que es Hobbs y que lo lleven ante la justicia, porque el señor debe tener ya como 70 años, se va a acabar muriendo y aquí no se va a dilucidar nada. ¿Por qué no se está investigando, no? Pues bueno, vamos allá porque vais a ver el Birli Birloque, el juego de la pelotita que hace la justicia americana, porque hay unas cosas que son bastante surrealistas en todo esto, ¿no? Una década después de la liberación y ya después de la pandemia, los avances en materia de ADN son mucho mayores que los que había, como he dicho antes, en 2007, ¿no? Las nuevas técnicas pueden recuperar material genético de los objetos que antes no se podía. Incluso hay una técnica nueva que se ve que es como una aspiradora que puede llegar a sacar hasta células de los cordones, que es especialmente lo que quieren analizar. Y en el caso de los asesinatos de Robin Hood Hills, podría llevar a la identificación, como decíamos, de los verdaderos culpables. Amiga, date cuenta del percalazo en el que nos encontramos. Esto es bastante heavy porque en julio de 2021 se le dijo a los abogados de Damien Nichols que las pruebas que contenían ADN se habían perdido. Bueno, luego cuando les echaban en cara, pero ¿cómo se van a perder? O sea, ¿qué cadena de custodia tiene esto? No, que no están perdidas. Eso es lo que no sabemos dónde las hemos puesto. O bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que hubo un incendio en la comisaría, entonces a lo mejor se han quemado. Entonces hemos pasado de se han perdido, no se han perdido, lo que pasa es que no sabemos dónde están, que dime tú. Un traspapelamiento, ¿sabes? Pero claro, cuando se hizo una investigación posterior, se reveló que todas las evidencias estaban intactas. Y por eso Nichols volvió a pedir que se testaran los objetos con restos de ADN, con la tecnología, ¿sabes? Ya, proper, amiga. Eso fue en julio de 2021. Luego, el 11 de marzo de 2022, supimos que se había puesto para el 23 de junio de ese mismo año una vista en la cual se le iba a pedir al juez que ordenara al fiscal que entregara las pruebas de ADN, ojo, a la burocracia, que entregara las pruebas de ADN para que las pudieran llevar a un laboratorio. Y en aquel entonces Damien Nichols ya advertía en las redes sociales que el Estado iba a poner palos en las ruedas y le pedía por favor a la gente que fuera al juzgado ese 23 de junio de 2022 a dar apoyo para intentar presionar, aunque fuese de manera un poco mediática, ¿no? Puede sonarme que durante esas fechas nosotros lancemos unas magias en nuestros Patreon respectivos, quizás. Es verdad, sí. Es verdad, que podrías recuperar ese enlace monísimo al cual te respondió Damien Nichols, de hecho. Sí, exacto, sí, estaba, le gustó mucho, o sea, le hizo mucha ilusión, en plan, porque estaban pidiendo que la gente pues hiciera lo que estuviese en su mano y hubo gente haciendo así trabajitos mágicos de invocación. Gente que, pues, personas, claro, ¿sabes? Personas. Estuvimos ahí in the garlic lanzando todo esto porque, claro, nosotros no nos íbamos a desplazar por lo que sea, nos venía regular desplazarnos al juzgado. Pero ¿qué pasó? Pues que hay veces que todo es casualidad, causalidad, serendipia, timing, momentos de la historia. Pues ¿qué pasó? Que aparte de lanzar sigilos, servidores y movidas, que es lo que hacíamos aquí desde España, pues justo en aquellas fechas se estrenó la cuarta temporada de Stranger Things, que si os acordáis es en la que aparece el mejor personaje de Stranger Things, o sea, ya está, se tenía que decir. Sí. Eddie Manson, que además tiene un juego de palabras muy chulo porque Eddie es la mascota de Iron Maiden. De Iron Maiden. Y Monson quería tener la sonoridad de Manson del asesino, entonces querían darle ese rollo de chungo,
pero además este homenaje al metal. Y obviamente, reconocidísimamente, Eddie estaba inspirado en Damien Nichols. Y también hay que recordar, por cierto, más huevitos de Pascua, historias, que Will Byers, el niño que desaparece en la primera temporada, o sea, el Will de toda la vida, Ajá. que en la quinta, no digo nada, se apellida Byers por una de las víctimas de los asesinatos de Robin Hood Hills, que era Christopher Byers. Y entonces ahí, cuando empiezas a sumar, esto es mucha casualidad, aquello hizo que un montón de gente redescubriera el caso, se interesara por saber qué estaba pasando en los juzgados, y de repente el caso tenía mucha más repercusión de la que habría tenido si solo lanzara a Eccles este llamamiento, o si fuera una cosa como de, bueno, la curiosidad de a ver cómo acaba esto, ¿no? En un principio, pues, Eccles siempre se mostró súper agradecido a los creadores de la serie porque, claro, al final hicieron un personaje precioso. Y ya sabéis que pues lo de arriba, lo de abajo, donde lo dan las tomas y todo el copón, pues esto al final fue un arma de doble filo porque había muchos ojos ya puestos en todo lo que estaba pasando. Claro. La opinión pública ya estaba de parte de los 3 de West Memphis. Y entonces, ¿qué hizo la justicia? La justicia, comillas, que hizo la panda de desgraciados, ¿sabes? Que están ahí involucrados para resolverlo. Pues que empezaron a alargar los procesos al máximo para ver si con un poquito de suerte se diluía la atención, qué importante la atención, ¿verdad? Y el foco se ponía en otro lado y los medios pues se ponían a hablar de otra cosa porque pues estaban quedando un poco como el culo. Sí, para que veáis el nivel de cutrez, porque esto, o sea, es muy grave. Estamos hablando de jueces, estamos hablando de un aparato judicial, pero que no hay cosas que no dejan de ser extremadamente cutres y choriceras directamente, pero porque no pueden hacer otra cosa. Cuando llegaron al juicio, este 23 de junio de 2022, la nueva jueza del caso, Tonya Alexander, no dejó entrar las cámaras ni teléfonos móviles a la sala, pero esto se lo encontraron cuando llegaron ahí, en plan, no, ni cámaras, ni móviles, ni grabador, nada que pueda grabar, de que no les habían ni siquiera avisado de que esto se iba a suceder. Bueno, cosa que parecía bastante rara, pero bueno, si lo dice la jueza, lo dice la jueza, tú. Pero es que luego también a la gente que se había congregado allí, que estaban en la puerta, en plan dando apoyo, mandaron a la policía a multar a todos los coches de la gente que se había agolpado allí. De hecho, que hubo un momento en el que, me acuerdo que yo esto lo estaba siguiendo en Twitter cuando todavía existía. Bueno, sigue existiendo, pero bueno, es igual. Y me acuerdo que decían que la gente se había tenido que ir a pillar el coche porque la policía amenazaba con que se lo iba a llevar la grúa después de haberlos multado, y se pusieron como a dar vueltas con los coches alrededor del jugador esperando a que salieran. Todo súper normal. Y dentro del juzgado, la jueza negó la petición alegando un defecto de forma, pero ojo ahí, lo que decía es que como ya no estaban en la cárcel, como Eccles ya no estaba preso, no tenía derecho a que se revisaran las pruebas de ADN después de haber sido condenado. Contó su coño. Pero lo fuerte de todo esto es que la ley dice esto, pero en otros estados, no en el estado de Arkansas. Pero como la jueza había dictaminado esto, ahora lo que tienes que hacer es volver a la casilla de salida, apelar esta decisión errónea de la jueza y luego pedir otra vez que le pida al fiscal que mande las pruebas de ADN a un laboratorio para que se analicen. Y aquí está una de las claves de lo que estaba comentando antes Hugo. Claro, tú para presentar alegaciones necesitas ¿qué alegas? O sea, ¿alegaciones a qué? Exacto. Pues claro, si no permites meter dispositivos que graben la sesión, lo que necesitas es la transcripción de la vista, y con esa transcripción oficial entonces ya presentar las alegaciones. Recordemos que la vista se había celebrado el 23 de junio, grandísima fecha, por otro lado, también Exacto. te digo. Pues hasta el 18 de julio, casi un mes después, no recibieron la confirmación de que esa transcripción estaba lista. En plan, oye, ya está la transcripción, vale. Le dijeron a los abogados de Eccles que la tenían que pagar. O sea, tienes que pagar por la transcripción de tu propio proceso judicial, ¿vale? Y entonces, vale, Vina, pago lo que sea. ¿Cómo lo pago?
¿Dónde lo pago? ¿Qué hago? Porque a todo esto les dijeron, tienes que pagar y tal, pero no se lo comunicaron a la hora de reclamar el pago. Entonces, Lo típico que te dicen, te dan un papel y dicen, tienes que pagar, ¿vale? Pero sí, ponme el código de barras para pagar la multa, ¿no? sí, Para esto es ir al zona azul. cajero. Pues no. Esto es zona azul, ya, pero es que no funciona ¿sabes? Lo de las monedicas y no hay nadie. Pues un poco así. Entonces, ¿qué pasa? Que Icol otra vez se quejó en las redes sociales y entonces ya les contestaron que había que pagar en persona y entonces ya se le hincharon las pelotas al abogado de Icol, básicamente. O sea, ya estamos en otro... O sea, hay que entender este caso porque la parte de Jamie Nichols, aunque sea un abogado que le está pagando un juicio, ya es por sus cojones. O sea, tú llegas a un momento... O sea, hay que entender que detrás de esto hay personas. Nosotros lo estamos leyendo pues como un caso de un señor que guau, miau, miau. Un abogado, pues un abogado. Pero esto es... O sea, esto es una persona que haya estudiado Derecho por vocación, por un mínimo de decencia personal. Es que el abogado dijo... ¿Qué? Pues como estos. Uno de los abogados cogió el coche, se condujo 2 horas a toda hostia, en plan señor Lobo, está a 15 minutos, llegaré en 10, ¿sabes? Se marcó un señor Lobo con la choja, el abogado entró en el juzgado, entregó el cheque y con el cheque entregado le dijeron, ¡ay! Pues no te podemos entregar la transcripción. O sea... ¡Hello! Es que no puede ser más grave. Ven a pagarlo tú, que la tengo aquí. Y cuando se presenta, no te la doy. ¿Pero por qué? No te la doy. No. Otra vez, en las redes sociales, bueno, lo que tú estabas diciendo, esto, que los abogados son personas, pero también Icos dijo, voy a citar directamente, si es así como el Estado maneja mi caso, un caso en el que la gente de todo el mundo tiene los ojos puestos, imaginaos lo que están haciendo en los casos en los que nadie presta atención. La mayoría de inocentes no tienen ni una sola oportunidad. O sea, saben que cualquier gilipollez que hagan enseguida iba a salir en las redes sociales y podían tener a la prensa encima documentando toda esta mierda y aún así seguían con estas chorradas de trileros. Y es lo que dice Eagles, ¿no? O sea, imagínate en los problemas que estarán teniendo otra gente que no son mediáticos, porque Eagles tiene muy claro que el éxito, entre comillas, de su caso fue por los documentales de Paradise Lost y por todo y por la cantidad de gente que los estuvo apoyando, que si Johnny Depp, que si Eddie Vedder, que si los Punkies con Henry Rollins montando el disco, que si las Dixie Chicks, que si Peter Jackson. Peter Jackson, colega, es que es hartísimo. Ya no podía haber más gente. Pero bueno, finalmente, al día siguiente, 19 de julio, casi un mes después de la vista, les entregaron la transcripción. De allí, del 19 de julio de 2022, nos vamos a febrero de 2023, en el que Eccles volvía a alertar en las redes sociales de que el estado de Arkansas había solicitado que se desestimara su petición de realizar los test de ADN. Y de ahí nos vamos a abril de 2024, otro año después, 2 años después de la movida esta de la transcripción, cuando el Tribunal Supremo de Arkansas falló a favor de Eccles y dijo, a ver, jueza de instrucción de Arkansas, Tonia no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, por favor, ¿por qué no se van a poder hacer las pruebas de ADN? Entonces fue cuando tuvo que ser el Tribunal Supremo quien fallara a favor de los acusados, permitieran hacer las pruebas de ADN 31 años después del crimen. Es que se te puede ir la olla. Para que permitieran hacer las pruebas de ADN, estamos diciendo que empezaron con este tema esta última vez en la que ya se sabía que había nuevas tecnologías y que se podían hacer las pruebas en 2021. Y estamos hablando de que es en abril de 2024 cuando el Tribunal Supremo de Arkansas falla a favor de que sí, que dejan hacer las pruebas. Pero ahora nos vamos a agosto de 2025. Sí, o sea, habíamos dejado a nuestros alegres amiguitos diciéndole a Tony Alexander, en plan, Toña Alexander, que voy a por ti. Bueno, pues recurre a quien tenga que recurrir. Tribunal Supremo, hala, para ti, para tu gente.
que también esto lleva a una segunda visión, que esto también, obviamente, Eccles lo sabe. Si están cediendo en esto, es porque ahora interesa el foco en esto. ¿Qué estará pasando cuando no miramos? Que es lo que decía antes, ¿sabes? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues como bien dices, esto parecía que tal, pues Pascual, febrero de 2023, abril de 2024 y agosto de 2025, los abogados de los 3 de West Memphis volvieron al juzgado. También hay que recordar una cosa. Yo es que sabéis que tengo el cerebro difuso, entonces a lo mejor ya lo ha dicho Hugo o no lo ha publicado, sí, a mí me da igual. Pero, porque sabéis que esto es un sueño, ¿sabes? Y el tiempo va a otra bola. Pero no os penséis que los 3 de West Memphis están súper unidos, cohesionados y van a cara perro. O sea, el motor de todo esto es Damien Eccles. O sea, porque los otros, uno, pobrecito mío, con un CI que era incapacitante para poder declarar, y encima declaró sin adultos, sin nadie de su familia, sin ningún tutor legal. O sea, le hicieron tortura, básicamente, tortura psicológica e incluso física en algunos puntos. Más luego el otro chiquillo, que también, que como eran los menores de edad, no entraron a la cadena perpetua de la muerte de no sé cuántos, pero que están destrozados. O sea, que es que estamos hablando de gente que no está tan entera como Damien Eccles. Damien Eccles salió de ahí gracias a la magia. O sea, y de ahí están tus libros, que en el libro de Vida después de la muerte se explica perfectísimamente. Pero recordemos que las otras 2 personas de las que estamos hablando, que también estuvieron casi 2 décadas reventados en la prisión, uno casi no entiende lo que está pasando, ni lo que le ha pasado, ni lo que está pasando, ni lo que va a pasar, y el otro está reventado emocionalmente. O sea, hay un estrés postraumático brutal, y aún así el que peor parte se llevó, porque era el mayor de edad, que es Damien Eccles, sigue para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Los abogados ya se lo han tomado a lo personal, ¿sabes? Sí. Vuelven al juzgado porque es que se están viendo gente desamparada. O sea, que es que ahora estamos hablando de ese Damien Eccles, pues poderoso, que tiene relevancia mundial, que no sé qué, pero es que tenemos que ver a ese chiquillo, pobre como una rata, Sí. O sea, totalmente basura blanca, como él se definía a sí mismo, en ese cinturón de la Biblia increíble, sufriendo y prácticamente analfabeto por sistema. O sea, por el sistema. Él se había formado a sí mismo. Sí, de hecho, el abogado que representó a Jesse Misskelley, que sale en los documentales, que es ahora no me acuerdo cómo se llama, el tipo este gordo con gafitas, este ya creo que ahora es juez, de hecho, Por lo que sea. pero que decía que si tuvieran que volver a juicio, que él pediría una excedencia de su plaza de juez para defenderlos en un juicio, porque ya es algo que ha marcado su carrera y su historia vital, y que lo que quiere es que se arregle ese desaguisado. Que se haga justicia de verdad. Claro. Es que estamos hablando de un tema de decencia humana. O sea, ya no te digo con la ley en la mano, decencia humana, de derechos humanos básicos. No estamos hablando de, porque como lo hiciste el 23, todo está mal, no, se te ha expirado el plazo. No estamos hablando de burocracia. Estamos hablando de, o sea, que la burocracia es lo que están usando para que esto no salga, porque claro, cuando hablamos de esto se pusieron de acuerdo cuando fueron los abogados para el tema del envío de las pruebas, se pusieron de acuerdo en todo, menos en quién debería hacer el envío. Otra tarita más. Entonces la fiscal Sonia Howard pidió que se hiciera con una empresa de mensajería. Y el abogado de Eccles, Baldwin y Misskelley, dijo, vamos a hacerlo con FedEx porque es la única empresa de transporte que funciona en la zona. Llámame, ¿sabes? Profeta. Y entonces la fiscal dijo, FedEx no. ¿Por qué? Por cosas. Vale, pero me tienes que dar una razón real. O sea, si tú estás obstaculizando esta decisión o esta propuesta, tienes que darme una razón verídica. Pues ponte que me digas, es que hemos hecho esto con FedEx 5 veces y nos han perdido las pruebas 5 veces. Eso sería una razón de peso. La respuesta de esta señora fue por cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que según informa el Arkansas Times, que cita a los procuradores, resulta que casualitamente era la primerita vez que esta señora, Sonia Howard, esta fiscal, se negaba a usar FedEx para el envío de pruebas en todos los casos que llevaba acumulados esta señora.
¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¿Y qué hace la jueza Tonya Alexander? En lugar de mediar, dice, bueno, os ponéis de acuerdo. Vamos, os ponéis de acuerdo, tío. Niños, no ¿Qué peguéis. haces tú ahí? Os ponéis de acuerdo con lo del transporte y le doy 10 días al Estado y a la policía de West Memphis para que encuentren las evidencias. A todo esto, la fiscal, la Sonia esta, no me acuerdo, Sonia Howard, Howard. dice, no, pero sí, nosotros hace meses ya que hemos encontrado las pruebas. En plan, tanto birli birloque. Y bueno, y le dijo que encontraran evidencias y que las mandaran a la empresa que tiene que hacer los test de estas evidencias, de estas pruebas, ¿no? Y en aquel momento, estamos hablando de agosto de 2025, lo que tenían miedo los abogados de los test de West Memphis era que no se respetara la cadena de custodia de las pruebas, por lo que sea. Pues finalmente la noticia, el gran notición que Sere y yo veníamos a comentar, Bueno, era que el 12 de noviembre de 2025 tela. las pruebas se enviaron por fin al laboratorio, pero obviamente no hay fecha para los resultados. Estamos a enero. A enero. Enero de 2026, tío. No, o sea, y te quiero decir que no hay que emitir todas, o sea, que hay muchas evidencias, quiero decir, puede analizar la cuerda, puede analizar, que no es una cosa de no tienen que analizar una cosa en plan gordísima o hacer una autopsia que flipas, no, es que hay 1000 piezas que puede analizar, 1000 pruebas que podrían estar sacando resultados parciales, porque ni siquiera son los mismos laboratorios, perdón, las mismas pruebas de laboratorio para unas cosas que para otras, porque una implica tejidos, la otra implica residuos, la otra es material biológico, la otra, ¿sabes? O sea, quiero decir, que podrías estar diciendo algo y desde el 12 de noviembre de 2025, un saludazo, y aquí os quedáis con la intriga, con toda la movida de decir, yo lo he enviado, supongo que se habrá recibido, ¿sabes? Que no se habrá perdido. Claro. Es que yo soy de Nichols y lo llevo yo. O sea, si a mí me Desde dejaran, luego. Sí. o sea, ahora con la cadena de custodia, más papistas que el Papa. Ahora, la cadena de custodia hace 31 años, son los padres. Exacto. Y bueno, y ahora pues eso, se sabe que está en manos de un laboratorio privado, que en teoría no debería de estar influenciado Bueno, por lo que pase en el Estado, pero bueno, ya sabremos. Y hasta aquí todo esto, porque es que es lo que decía antes, ¿no? Cuando salieron las noticias, ya el ADN, bueno, pero el ADN, ¿pero qué ha pasado? Gran noticia, West Memphis 3, ADN, Stranger Things. Pues la gente no sabía dónde estábamos. Pues todo este es el proceso. Ya en el audio también escuchasteis todo lo que pasó para poder llegar a esta doctrina Alford y todos los intentos de repetir los juicios. El tema de alargar los procesos está siendo brutal, que también es una técnica que se usa aquí en España, por ejemplo, cuando hazte oír o no sé qué sindicato facha ha denunciado a alguien porque lleva una camiseta de Cristo y no tiene derecho a llevar una camiseta de Cristo. Lo que hacen es minar la confianza de la gente y jugar a empobrecer a los medios y a empobrecer a las personas porque se tienen que pagar abogados, procuradores, perder tiempo, y esto lo único que tiene es un desgaste físico y mental de la persona a la que has denunciado, y ellos, como les da igual y además tienen dinero, pues juegan a eso, y es un poco también a lo que está jugando el Estado. Bueno, fíjate hasta qué punto llegaron de desgastar a 3 chavales pobres de Estados Unidos que los metieron en la cárcel a ver si se pudrían. Y así llevan 31 años era hace 2. Ahora en 2026 van a ser ya 33 años de los asesinatos. es que es tan heavy, la edad de Cristo, ¿sabes? Es tan heavy, tío. Además que, mira, una de las cosas que
Que me comentó gente cuando yo, a ver, en el Colegio Invisible, pues sabes que es un programa que pues tiene una duración y son tiempos de radio, ¿sabes? Ujú. Aquí los podcasts, una de las cosas que me gusta de los podcasts es que uno puede durar 50 minutos y otro, si se presta, hora y media. Pero claro, cuando yo hice como pude, ¿sabes? Conté más o menos por dónde iba, no sé qué, no sé cuántos, y me quedé con ganas de hacer algo como esto que estamos haciendo Ujú. ahora. Bueno, algo como esto, no, me quedé con esto, ¿sabes? Esto. Esto mismo. Pues una de las cosas que me decía la gente es, ay, es que te preocupa más, parece que vives más en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa que aquí. Y claro, yo les digo, ¿os estáis dando cuenta de que todo lo que pasa allí acaba llegando aquí? Que llevo Mm. 2 años diciendo, 2 años, y tú lo sabes que me has sufrido. O sea, 2 años diciendo que vienen las conversiones masivas, Mm. que ahora el posicionamiento no es izquierda-derecha, que es el bien contra el mal, Mm. que vuelve a recuperarse valores tradicionales porque hay una crisis de identidad cultural flipante, que están prosperando grupos muy loables de recuperación de folclore y tal, 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 pero bueno, que tampoco desbarremos que al final defensa de la identidad sí, matar a todos los humanos, ¿no? ¿Sabes? Quiero decir, Ujú. que hay que desarrollar un criterio propio y que todo lo que está pasando en Estados Unidos acaba viniendo aquí. Sí, claro. O sea, todo a nivel económico, ahora con estas barbaridades que hace el salvaje este. mm, ¿Hola? ¿Sabes? Entonces, que las cosas que están pasando en España, ¿qué está pasando en España parecido a esto? ¿Me lo decís? Que alguien me diga un caso, ¿eh? No te digo más, de una persona que hayan detenido, ya no te digo 3, te digo una, que hayan detenido por tener pinta satánica, que se haya tirado 20 años en el corredor de la muerte y que haya salido siendo el mago más respetado vivo del mundo, respetado por todas las corrientes mágicas y religiosas, porque este señor es experto mundial en ángeles y arcángeles. O sea, y ahora me dices en España. Eh, No, no, expertos a este nivel mágico, espiritual y demás. ¿Quién? Cero, cero, Cero. nada. No, pero y esto a la gente le da igual. Decimos, se le hace mucho hincapié en esto porque, claro, estás 18 años estudiando a full. Porque una de las cosas que él decía es que, pues, como se me hubiesen metido aquí para que yo pudiera estudiar, que es lo guay, lo interesante. Pero no es solo eso. O sea, hay dos cosas. Una, que obviamente a nivel mágico y demás no hay nadie en España, pues ni de coña. Luego, un caso como este, todos los casos que hay parecidos de atropellos a la justicia son pobres pringaos anarquistas y a gente por cuestiones políticas como Hasél o el que se tuvo que ir a Bélgica no me acuerdo del nombre, por hacer un Mm. rap contra el rey, son este tipo de gente y se les tiene obviamente apestadísimo. Y ya no hablemos de otro tipo de cosas si entramos en temática País Vasco. vamos, Pero a ver, vamos a pero es dejarlo que ahí. otra cosa. Es que otra cosa, estás hablando de gente que, bueno, que más o pues bueno, son artistas de más o menos nivel, pero que estamos hablando ahora mismo de un tío que con Ujú, todo el apoyo mediático de gente como Peter Jackson, Johnny Depp, o sea, ujú, si esa persona está flipando ujú. para conseguirlo, ¿qué creéis que pasa en el resto del mundo? Exacto. O sea, con todo. O sea, no te estoy diciendo todos los sistemas judiciales están corruptos el 100% de todo. O sea, yo tampoco soy de las de nada vale, todo está mal, ¿sabes? Pero si estás aprendiendo, y vale que la legislación no es la misma. O sea, porque las leyes que aplican allí, para empezar aquí, Ujú, la ley no es interpretable. Aquí pone el dedito y sigue la línea y es lo que se hace. En Estados Unidos hay una libre interpretación de las leyes. Y por eso también, pues ahora vamos a hacer esta doctrina, esto ha sentado precedente, esto no sé qué, esto no sé cuántos. Pero es que esto es lo que te decía antes, que es que ya no estamos hablando ni de leyes, estamos hablando de perseguir al distinto. Estamos hablando de que incluso en esta época que ya hemos avanzado, que hasta su personaje está de moda. O sea, que Damien Nichols, de la serie más vista de la historia,
Es el personaje más querido. Ujú. Y está flipando para salir, para que un FedEx recoja las pruebas y las lleve a un juzgado. Dime algo que esté parecido, ya no te digo en España, en el resto del mundo. Que no. Entonces, a ver, partimos de la base que tengo unas hiperfijaciones que cucú. Esto también es... O sea, ya no es que te esté diciendo, tienes que saberte esto. O sea, yo no sé quién es la gente. A mí me dicen, este tío que está en el grupo de música de el Indie Fest Pollas, no tengo ni idea. Yo tengo mis hiperfijaciones, ¿sabes? Y una de ellas es esta también, porque el mensaje, cuando él dice lo de parece que me han metido aquí para acabar aprendiendo magia, o sea, que una persona esté 2 décadas en el corredor de la muerte y salga más iluminado que nunca, también es un mensaje de esperanza que flipas. O sea, para toda esta gente que está en la mierda, que está viendo unas temporadas horribles, que dices, o sea, es que ya no sé qué hacer, no sé cómo seguir, me voy a morir. Para mí también es un mensaje de esperanza, tío. En plan, vale, pero sigue como puedas, al nivel que puedas, con las herramientas que puedas, como sea. Ujú. Y cuando digo seguir, no digo esta cultura tóxica de mierda de si quieres puedes, si sonríes no sé qué, vete a la mierda, ¿sabes? Te estoy hablando de haz lo que puedas. Es que lo que puedas está bien. Y este señor en su día, lo que podía hacer en una celda de 2x2 era meditar. Ujú. Y después lo que pudo hacer fue empezar a leer, cuando ya el cerebro le iba un poquito. Ujú. Y después de leer ya pudo practicar. Y después de practicar ya pudo razonar y decir, no, espera, que por aquí podría ser. Que, a ver, también mención especial a Lori, su compañera. Sí, Es decir, esto es muy importante el papel de Lorri en la historia de los 3 de Westminster. Sí. claro, es clave, es la aparición de Lori es la que cambia todo. Hay que reivindicar más a Lorri porque no se ve su papel en los 3 documentales de Paradise Lost, no se ve su papel, y yo creo que hay que reivindicarlo. Se ve un poquito más en West of Memphis, pero sobre todo si lees Vida después de la muerte, ahí ves todo el currazo que de hecho le ofrecieron la doctrina Alford, que el fiscal dijo, si les ofrecemos esto, nos quitamos de encima a Lorri Davis. Sí, vale, pues ofrécesla ya. O sea, llámalos ya. Corre. Sí. No la querían ni ver. Sí. Y eso también es una de las cosas que me gustaría decir, porque obviamente reivindicó a muerte, tú lo sabes, Hugo, a esta señora, que le cantó una saeta. Uh-huh. Ahora mismo puedes que estés en la mierda. Puede que estés que te pienses que estás solísimo, que no sé qué, y puede ser verdad que estés solísimo, que de repente te haya dado la espalda a todo el mundo, pero no pierdas la esperanza, porque este señor, de verdad, apareció una Lorri de la vida que dijo, que esto es injusto. Yo no tengo nada que ver con esto, pero como decencia humana, por decencia humana voy a ello. Y cuando entra Lorri, y luego entra Peter Jackson, y Johnny Depp, y digo las personas famosas, porque hay cientos de personas que se volcaron aquí. Sí, sí, exacto. Que tus propios abogados, fuera de lo que es su oficio, que no te lo cobren. O sea, que sea en plan de que me cojo un coche y me planto 3 horas conduciendo, me las hago en 2, y me voy con un cheque que ya me pagarás. Eso es el core de la decencia humana, señores. Y al final, si tienes ese brillo y tienes ese core de decencia, al final las cosas en algún momento van a tener un mínimo de colocarse. Pero, por favor, respira y poco a poco. O sea, para mí es un mensaje de esperanza de este señor, de ¿quién te iba a decir? ¿Quién te iba a decir a ti cuando te metieron, cuando la manaza del policía te bajó la cabeza para meterte en el coche? Desde ese momento hasta ahora, fíjate. Tú eso no lo habrías dicho en tu vida. Cuando te echaron a esa celda como un perro y estabas en la oscuridad, pasando frío, pasando hambre, pasando miedo, ¿quién te iba a decir dónde ibas a estar ahora? Entonces, ese pequeño mensaje de esperanza me gustaría dejarlo ahí. Pues muchas gracias. Porque creo que es muy importante también decirlo. También es lo que se lee en Vida después de la muerte, y lo que tú decías antes, no es si quieres puedes, no. Si leéis Alta Magia, Ángeles y Arcángeles, explica todo lo que ha pasado él con el estrés postraumático de 3 pares de cojones de flipar que tiene, y del curro que ha tenido que hacer para superar ese estrés postraumático. Y luego en Ritual, que hablan de todos los problemas que esto les ha causado a ellos,
no solo a nivel individual, sino también como pareja. En plan, Claro. de repente, mi marido al que he visto en persona, o sea, al que he tocado 3 veces en los últimos 15 años, que ya me casé con él en la cárcel, en un momento que nos dejaron entrar para casarnos. Luego después, esta persona se tiene que habituar a vivir fuera de la cárcel con el miedo permanente de que el estado de alerta máximo que tienes. Que me enganchan y me meten otra vez. Sí, sí. Y tú, Lorri, ¿cómo vives esto? ¿Cómo vives el haber estado 15 años a las puertas de una cárcel picando día tras día y saquen a mi marido de ahí? ¿Cómo vives luego esta adaptación? ¿Cómo te adaptas tú a él? Y cómo superan los dos el estrés postraumático, porque de ella también tuvo un estrés postraumático de la hostia. Entonces, que no es tan sencillo como decir, si quieres, puedes. Ahí y que sí, y decir, oh, la magia, no sé qué, bueno, pero es la manera que esta gente encontró de poder superar todo este trauma, y aquí están 33 años después, trabajando como pueden, sufriendo lo indecible, pero no han perdido la esperanza, ni han perdido las ganas de poder seguir avanzando, de poder seguir sanando, de poder seguir curando todo ese trauma. Y yo eso es lo que me encuentro súper inspirador, y además también en plan que no te lo hacen en plan, ahora me voy a montar una iglesia y voy a empezar a hacer dinero No. con toda esta mierda. No. ¿Sabes? Y En luego plan, esa es otra. Una de las cosas que decían, bueno, es que este tío es una estrellita de rock que va con las gafas de sol. Va con las gafas de sol porque se ha tirado 20 años sin ver la luz del sol, porque estaba en máxima seguridad. Veían el sol cuando lo veían una vez, 1 hora al día, durante 20 años de tu vida. Entonces, tú sales de ahí y el estrés de ruidos, cosas, semáforos, la luz del sol, los flashes de las cámaras, o sea, todo eso, ahora salgo y de repente hay móviles, o sea, que te tienes que adaptar a un mundo, o sea, que es mortal, que es mortal, pero si quieres leerlo como que es una estrellita de rock, quiero decir, si eres lerdo, eres lerdo. sí, no, sí, 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 yo me acuerdo, yo cuando tuve la suerte cuando estaba traduciendo la biografía, que fui a Estados Unidos para una Bizarrocon, le dije a la gente literaria, eh, voy a estar en Nueva York, me quiero entrevistar con él, y quedamos en una hamburguesería de Harlem. Esto fue por 2018 más o menos, que él llevaba, ahora no me acuerdo cuándo salieron de la cárcel, bueno, antes lo vais a escuchar en el audio. Bien. 2011. Por ahí apuntado. Sí, hacía 7-8 años que él había salido de la cárcel. Todavía no, si habéis seguido sus redes sociales durante la pandemia, ya un poquito antes de la pandemia, pero durante esa época se metió a aprender karate y a mejorar mucho físicamente, pero en 2018-2019 estaba jodido, estaba cascado. Además, en plan, estaba un poco debilucho, y Lorri decía, no, es que creo que ha debido de pillar un virus y tal, pero que es en plan que quedar con tu traductor 2 horas para comerte una hamburguesa, ya se cansó. Y llevaba 7-8 años fuera del corredor de la muerte, ¿eh? O sea, son 20 años comiendo mierda. Es que son 20 años comiendo mierda. Comiendo mierda con los dientes que te han dejado después de las palizas. Claro. ¿Sabes? Sí, que de hecho, uno de los motivos por los cuales tenían, que esto se ve en el documental, que tenían mucho miedo de que Jason Baldwin no quisiera firmar la doctrina Alford, es en plan, es que tienes que firmar la doctrina Alford, pero es que la tienes que firmar ya, porque este hombre hay que llevarlo a un hospital. Claro. Que se nos muere. Que no es en plan que a ver si, bueno, pues a ver si volvemos a apelar y estamos un año más. No. Que hay que sacarlo de ahí, que hay que llevarlo a un hospital, que este hombre se va a morir. Sí, sí. O sea, que salió Reventado. súper reventado.
Pero aquí estamos, Aquí años estamos. después, comentando. Y obviamente, si se salen más noticias, amerita otro audio. Sí, Ahora estamos claro. refrescando. Te emplazo, ser school, a que la próxima vez que haya una nueva noticia, aunque haya cosas como ya están las pruebas, Sí, ya si eso algún día os mandamos los resultados, pues cuando digan que ya están las pruebas, nos volvemos a juntar y al menos damos la noticia. ya sabes que yo encantadísima. Pues hasta aquí este episodio especial de Bizarro Discordia sobre el tema del ADN en el caso de los 3D en Memphis. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, lo de siempre. Tengo un Patreon de Orcini Press que os podéis suscribir, echarme dineros, que ahora además también tenéis ahí los problemas, los programas extras en iVoox y en el Patreon también. En Orcini Press tenemos una suscripción que cada mes te mando un libro. Mari Carmen. Que si quieres 2, que te mando 2. Si quieres 3, no lo tengo habilitado, pero hablamos y también te los mando. ¿Quieres eso. una...? Que tengo el fanzine, Fanzine. que te mando el fanzine también para tu casa. En el fanzine estoy traduciendo cosas que no se habían traducido nunca del discordianismo, que no solo está el principio de discordia, sino que está el honesto libro de la verdad y más cosas. Pues todo esto es lo que voy sacando ahí cada mes en el fanzine. Y ya está, tú, Ser School, ¿quieres decirle a la gente quiénes son todas tus redes sociales, donde te pueden escuchar y esas cosas? Pues en todos sitios soy sere.school. Yo también tengo un Patreon, ahí comparto cosas de magia, de arte, de historia de la magia, de todo, de mis pinturas, mis cuadros, que hago cuadros de las cosas que sueño. También noticias, novedades de mis podcasts, el salto a la tele, tirorí, que ya estoy comentando por ahí a falta de que pueda comentarlo en público. Y nada, solo deciros que muchas gracias por abrirme este espacio, Hugo, para comentar esta hiperfijación máxima. Y nada, que gracias a todos por escucharnos también. Nos vemos por las redes y no por Patreon. Y ya pues nos oímos y nos vemos en futuras ocasiones. Bueno, y recordar que tenemos las fuentes del episodio en la descripción, que ya no las digo porque no quiero estar 5 minutos enumerando enlaces, lo tenéis ahí en el Patreon y en la descripción del episodio. Muchas gracias por escucharnos, os espero en el siguiente, o salve discordia. Pronto nos vemos.